esta mañana nos acompaña ya el doctor Mauricio Alarcón, es muy puntual el doctor Mauricio, ¿no? Sí. Tempranito, pero está acá el doctor Mauricio Alarcón, es analista político, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con quien vamos a conversar sobre el juicio y el desenlace político que podría darse en el Ecuador, el juicio político al presidente de la República. Ayer hubo una incertidumbre, movimiento, expectativa, apareció en tuit ahí, ya les decíamos en la mañana, del periodista de La Posta, Anderson Boscan, que decía, hay juicio. En 90 años no había habido un juicio y ahora es el juicio al presidente Lazo. Después la Corte Constitucional desmintió esta situación, ¿no? En este caso. Pero, ¿qué es lo que está pasando en este ámbito de la incertidumbre? Tendrá que definirse en estas últimas horas, hoy, hasta más tardar mañana. Mauricio, buenos días, bienvenido. Buen día, Osvaldo, buen día, Gustavo. Doctor, un abrazo a toda bienvenido. nuestra audiencia y pues sí, en teoría deberíamos de estar a horas de que se sepa al menos qué resuelve la Corte Constitucional. Sabemos que ya la primera parte política fue jugada en la Asamblea, que ahora se está a la espera de una resolución de admisibilidad o inadmisibilidad por parte de nuestros 9 jueces constitucionales principales, y pues en función de eso sabremos si hay juicio, si continúa el proceso o si simplemente todo muere ahí. Así es que creo que hay que estar muy atentos, no hay que dejarse llevar por las emociones. ¿A qué te refieres en que todo muere ahí? Que no te olvides, Osvaldo, que si hay un dictamen que dice u ordena a la Asamblea no continuar con el trámite de juicio político al considerar que no hay elementos que permitan su admisibilidad, el proceso se queda ahí. Ese dictamen es requisito obligatorio para que se pueda sustentar. Ya en la Asamblea lo que este tema ya nada que ver. Y también hay que tener en cuenta que hay un artículo específico de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que dice que si el proceso no avanza en función de lo que corresponde, no se puede iniciar un nuevo juicio político por los mismos hechos. Tendría que ser otras causales. Habrá que, pues, investigar algún otro tema, sustentarlo de otra forma, pero simplemente en este punto todo está en manos de la Corte Constitucional. Ayer viviste esa zozobra de pronto, esa expectativa, bueno, y cuando ya apareció ese tuit, ¿o lo tomaste con calma? Yo creo que obviamente las emociones que se vive cuando a uno le preocupa el futuro del país son altas. Y uno está pendiente de lo que se dice, de lo que se hace, y además ahora no es que el tuit se queda en Twitter, sino que como les ha pasado a ustedes, circula ya en los grupos de WhatsApp y las alarmas y las alertas, y además, para no perder la idea de primicia, otros medios de comunicación se hacen eco del tuit, ¿no? Lo afirman como noticia. En desarrollo. Dejando de lado un elemento fundamental. Contrastar. Y el de la verificación, pues. Claro. O sea, es verificar y contrastar. Aquí, con el tema del Twitter, lo que haces es, ¿quién te saca la información primero? ¿Quién gana la primicia? Y ese es un error. Así es que, conociendo cómo actúa la Corte Constitucional, ustedes lo vieron en este mismo tema, 2 días antes, 3 días antes, a propósito de lo de la jueza Teresa Núquez, siempre informan. Hemos recibido ya la propuesta de dictamen, se ha sorteado ya el tema, se ha establecido la sesión para tal día, tal hora, se ha resuelto lo siguiente. Y pues claro, para quienes estamos monitoreando este proceso, desde incluso el tema de la Asamblea Nacional, nos sorprendió un mensaje de esa naturaleza, claro, cuando la Corte ni siquiera anunció que se iba a reunir. Ni se había reunido. Así es. Ahora, los bloques del bloque de UNES, de los correístas, dicen que van a respetar la decisión que tome la Corte Constitucional. Pero yo te decía, es lo que corresponde, pues. Pero, y los dimes y diretes que se dieron ayer entre el bloque de UNES y el Partido Social Cristiano, igualmente. Allá que se peleen los compadres. En que entre ellos el uno sí ha pactado, que el otro no ha pactado, que los acuerdos, porque UNES está dejando entrever que los social cristianos como que querrían desmarcarse en este caso de este juicio. Para los ecuatorianos ha sido claro el accionar de la Asamblea Nacional. Creo que para todos nosotros ha quedado en evidencia quién es quién.
No en vano tenemos una asamblea con 9% de credibilidad y de confianza, un porcentaje aún menor que el que tiene el presidente de la República, que ya de por sí es bajo. Un porcentaje que nos hace pensar que pues pueden hasta tener la razón o pueden decirnos cosas verdaderas que simplemente no confiamos en ellos y así es imposible avanzar. Creo que ese es un gran punto a tener en cuenta. Que si fue UNES, que si fue el PCC, que si fue la ID, que si fue Pachacuti, que si fue el grupo oficialista, yo creo que a los ecuatorianos nos tiene sin cuidado. Y sabemos que en este momento todos los esfuerzos legislativos están enfocados en el enjuiciamiento político al presidente de la República, pero no se puede olvidar que hay cuestiones prioritarias para el país que no han sido tratadas de manera prioritaria, urgente y responsable por quienes dicen ser nuestros representantes. Viene el tema de seguridad. Ayer asesinan... No, pero es que la guayús es más importante. Más importante la guayús. O el bizcocho. Pero ayer asesinan a una funcionaria de un hospital del Teodoro Maldonado Carbo. Con modalidad sicariato. Así es. Asesinan a policías, igualmente modalidad sicariato. ¿No deberíamos estar enfocados en estos temas realmente? Por supuesto que sí. Mira lo que decía Christopher hace un ratito. Nos roban, nos matan. Nos vacunan. No tenemos una ley de riesgos. Una ley de riesgos con lo que está pasando en el país. Pero has oído los discursos furiosos y eufóricos de nuestros asambleístas echando la culpa a unos y a otros de lo que ha sucedido en Alausí, de lo que está sucediendo a propósito del temblor casi terremoto que vivimos hace algunos días. Ahora, ¿qué vamos a esperar? ¿A que pase algo con el Cotopaxi para seguir echándonos la culpa? Yo le escuchaba a Christopher hace un momento y yo creo que es una responsabilidad enorme la que tenemos como país. No solo para contar con normas, que no son la solución perfecta, pero que al menos sirven de sustento para que las instituciones actúen, sino también para estar pendientes y vigilantes de lo que la institucionalidad pública tiene que hacer. Porque aquí es muy fácil echar la culpa a unos y a otros de lo que está sucediendo con la seguridad, con los riesgos o con la economía, pero no asumir la culpa propia que muchos tienen. Ahora, dentro de lo que significa la institucionalidad, este juicio político, bien o mal, está inmerso dentro de lo que la potestad que tiene la Asamblea a través de la Constitución, pues un juicio político. En la institucionalidad se deja entrever que podría ser un golpe de Estado parlamentario, Mauricio, en el hecho de que vaya al juicio, ¿no? Claro, no, yo creo que hay que hablar claro, Osvaldo. O sea, a nosotros nos puede gustar o no la figura del juicio político. Nos puede gustar o no la figura de la muerte cruzada, la disolución de la Asamblea. A mí en lo personal me disgusta. Pero son figuras que están en la Constitución. Y no constituyen propiamente un golpe de Estado, aunque muchos quieran hacerlo ver como tal. Cambiemos al personaje. Pensemos por un momento qué hubiera pasado si el juicio político era contra Lenín Moreno. Creo que los que somos coherentes hubiéramos dicho exactamente lo mismo. Si hay causales, hay razones, hay fundamento y hay votos, el juicio político tiene que seguir. El problema radica cuando los representantes de los ecuatorianos empiezan a prostituir la figura del juicio político y empiezan a forzarla y a manipularla con la única intención de satisfacer sus apetitos y voracidades personales, no de arreglar o fiscalizar lo que está pasando en el país. ¿Tú dices prostituir este tema? ¿Por dónde lo están prostituyendo? ¿Qué es un juicio político, Osvaldo? Es un proceso de fiscalización de los representantes de los ecuatorianos a las autoridades de otras instituciones del Estado. No, pero yo voy al tema de prostituirle. A eso voy. Te estás vendiendo para un lado, para el otro lado. ¿Qué es lo que están haciendo? Forzando. A ver, tú has escuchado en este mismo espacio y hemos coincidido en lo críticos que somos frente al gobierno de Guillermo Lasso. Pero forzar cuestiones para llevar a cabo y aplicar una figura constitucional y librarse de Guillermo Lasso en el poder, creo que es prostituir una figura. Y lo mismo ocurre del otro lado. Yo sé que el presidente, como se ha dicho, tiene la potestad de con su sola firma disolver la Asamblea si quiere. La figura está en la Constitución. A mí en lo personal me disgusta. Me parece terrible que un presidente disuelva un órgano de representación por poca credibilidad y confianza que éste tenga, y que asuma funciones de legislar por la vía del decreto. Me parece terrible, pero está en la Constitución. Está en la Constitución. Yo puedo discrepar, pero creo que el uso abusivo de estas figuras, y a eso me refiero con prostituir,
al uso abusivo, a torcer la norma, a interpretarla subjetivamente para satisfacer intereses particulares, le sienta muy mal al Estado de Derecho. ¿El juicio político es satisfacer intereses particulares en este caso? Pero por supuesto, mira, yo te digo, yo creo que la corrupción denunciada en el caso denominado León de Troya, al que la Posta, como conversamos en un espacio anterior, a mediados de enero, le bautizó el Gran Padrino, tiene mucho sustento, muchísimo sustento. ¿Creo que hay corrupción en las empresas públicas? Sí, creo que las empresas públicas hasta deberían desaparecer porque el Estado es el peor empresario que puede haber. Y esos son focos enormes de corrupción en la que nos meten la mano a los ecuatorianos para beneficio particular. Pero de ahí a encontrar una narrativa y generar una trama según la cual se puede cometer un delito por omisión y hay una vinculación, me parece forzado. Y yo creo que esa es parte de la responsabilidad con la que debería actuar la Asamblea Nacional. O sea, ¿no le ves la figura del cohecho, de la confusión? De los responsables directos, sí. Por supuesto que sí. Si no, ¿por qué está el señor de las empresas públicas, este señor Luque, por los tejados? ¿Dónde estará el señor? Que además, acuérdate que dijeron que pues tenían que capturarlo, pucha, contra viento y mal. ¿Dónde está? Ya, ¿qué pasa con los otros que están desaparecidos? ¿Qué pasa con una relación directa, presunta, del cuñado del presidente con estas personas? Ya se ha dejado hasta de hablar de la mafia albanesa. ¿Te has dado cuenta? Sí, así es. Entonces ahí vemos nosotros lo que están haciendo. Están usando a satisfacción personal temas vitales para este país. Bueno, porque la mafia albanesa es un problema. ¿Por qué no se está tratando de forma responsable? Se ha dejado de hablar de lado y lado, pues. Pero porque el lado y lado son políticos. Pero si en este espacio, donde hay periodismo responsable, donde hay interacción con la ciudadanía, no dejamos que mueran estas cosas, ellos se lo van a pensar mucho antes de hacer lo que están haciendo. Ahora, respecto al tema estamos en manos de la Corte Constitucional, muchos ya elucubran, dicen, la señora Núquez no tuvo los 6 votos. Esos 6 votos seguramente van a admitir el juicio. Desde luego habrá que ver cuál es la ponencia que presente el nuevo magistrado, ¿no? Con el presidente de la Corte. Hay posibilidades de que eso pase, Osvaldo, sin duda alguna. ¿Tú le ves que es esto? A ver, ¿por qué? Y esto es bueno tratar de explicarlo lo más simple a la ciudadanía. La Corte Constitucional tiene 9 miembros, 9 jueces constitucionales. Cuando se propone, en este caso específico, una propuesta de dictamen, tiene que ser aprobado con una mayoría calificada de 2/3. 6 de los 9. No hay opciones intermedias. O estás a favor de la propuesta de dictamen, o estás en contra de la propuesta de dictamen. Y si estás a favor de la idea principal, pero discrepas en alguna medida con el sustento del juez ponente, tú tienes algo que se llama voto concurrente. Exactamente. Voto, apoyo, voto sí, estoy de acuerdo, pero... Y en el pero yo me encargo de redactar unas paginitas que acompañen mi decisión. Le complementas. ¿Ya? Entonces, en este caso es un voto concurrente. Si la propuesta de la jueza Núquez hubiera sido poco sólida, insuficiente, muy bien podían los otros 6 jueces ejercer un voto concurrente. Es decir, estamos de acuerdo con la admisibilidad del juicio político, pero creemos que necesitamos más sustento, pero creemos que necesitamos incluir estos temas o que se debe considerar este asunto. Eso no se ha visto. Ese es el voto concurrente. Lo cual nos hace presumir, por supuesto, que los 6 votos que no ha obtenido la propuesta de dictamen de la jueza Núquez podrían estar a favor de la admisibilidad del juicio político. Es decir, estar a favor de que el proceso continúe. Habrá que ver qué pasa. Desde luego, ¿no? Esas son las incógnitas que existen en este caso. ¿Y tendrá que pronunciarse hoy o el día de mañana ya la Corte Constitucional? Bueno, si bien hay tiempos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional, en más de una ocasión la Corte Constitucional se ha tomado más tiempo del debido, ¿no? Si ustedes ven algunos asuntos vinculados a acciones de garantía, a derechos fundamentales, son resueltos por fuera de los tiempos que están establecidos en la ley. Así es que sí, idealmente, para respetar a rajatabla la norma
Deberíamos tener algún resultado en las próximas horas, pero veamos si esto efectivamente se da. ¿Qué pasa, Osvaldo, si es que hay una propuesta de dictamen y nuevamente ocurre lo mismo? No alcanzan los 6 votos y se tiene entonces, y pregunto yo, que resortear, volver a otro dictamen e intentarlo de nuevo. Veamos qué es lo que ocurre. ¿Puede quedarse en el limbo este tema en la Corte Constitucional? El día lunes y a inicios de semana se hablaba mucho del término ese tan terrible que es el del dictamen ficto. O sea, como se pronuncian tácitamente. Como hay una propuesta y no se ha resuelto, se da así como se dice el silencio administrativo. Y yo creo que en este caso en específico no hay tal dictamen. No lo establece la Constitución, no lo establece la ley. Por lo tanto, la Corte tiene que resolver. No puede quedarse en el limbo de ninguna forma. Pero si no hay los votos. Habrá que seguir viendo qué pasa. Yo insisto, creo que estamos a horas de conocer el desenlace. Creo que hay que actuar responsablemente. Y me refiero específicamente al periodismo, de informar y no adelantarse, de no actuar con sensacionalismo ni con amarillismo, porque estamos frente a un asunto que, como sí se dijo acertadamente el día de ayer, podría constituir el primer proceso de enjuiciamiento político contra un presidente de la República en 90 años. 90 años. Ahora, también el presidente, vienen las elucubraciones, ¿no? El presidente podría tener listo el decreto para la muerte cruzada. Mira que hay varias opciones que se están barajando en este momento respecto a la situación específicamente de lo que podría suceder. Se habla de que se estaría analizando inclusive la renuncia del presidente de la República, la muerte cruzada en este caso, como alternativas que podrían darse para solventar esta crisis política. Y el presidente puede hacerlo, insisto, para mí es una figura terrible, chocante, que esté establecida en la Constitución, pero con su sola firma el presidente de la República puede mandar a la casa a los 137. Pero solucione el problema. Pero tienes causales para el efecto, pues. O es que sí, yo firmo la muerte cruzada y chao. Es que, a ver, esa es la perversidad con la que se redactó ese texto constitucional, para que constituya una amenaza frente a la crisis de gobernabilidad o al enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es que ustedes me están bloqueando la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Necesitas dictamen de la Corte? No. ¿Necesitas un criterio subjetivo del presidente? Es que ustedes, al intentar destituirme, están generando una grave crisis política y una conmoción interna. ¿Necesitas? No. La única forma en la que necesitas dictamen para eso es si es que acusas a la Asamblea Nacional de haberse arrogado funciones. Atribuirse funciones que no son las que están establecidas específicamente para los asambleístas en la Constitución. O sea, ¿tú le ves que el presidente con este solo análisis puede firmar la muerte cruzada? Por supuesto que puede. Y no hay, como algunos especulan, ¿cómo bloqueo pruebas? Alguno porque hay un juicio político en marcha. Yo no sé qué. Esos comunicados del Partido Social Cristiano me sorprenden. Creo que han perdido a sus constitucionalistas que se han ido a trabajar con Henry Cucalón en el Ministerio de Gobierno. Pero creo que citar artículos que no tienen pies ni cabeza no tiene razón. Es decir, si estás inmerso dentro de un juicio político, es lo que dicen, no podrías tú emitir una muerte cruzada. ¿Y dónde dice eso? ¿Qué norma impide al presidente de la República firmar el decreto de muerte cruzada mientras se sigue adelante un juicio político? Esa es la perversidad de la Constitución. ¿Quién redactó la Constitución? Pero no podrías estar de acuerdo con la interpretación, pues, pero una cosa es que presidente. ¿Quién interpreta? Es que vamos con el tema. Yo insisto, a mí la figura me disgusta, me molesta, me parece terrible. Se critica cuando ocurre en otros países, no tiene por qué no criticarse en Ecuador, pero que vengan a inventarse cuestiones por fuera de la ley, con interpretaciones subjetivas y antojadizas, no tiene pies ni cabeza. ¿El presidente puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. Entonces podría venir la muerte cruzada inmediatamente luego de que... Podría venir. A mí incluso políticamente me parece un error. Porque sería extender, o en pocas, para hacer una analogía, sería entregarle al presidente de la República un tanque de oxígeno para que respire 6 meses, 6 meses, 8 a lo mucho, y pues después de eso, simplemente empezar lo que podría empezar quizá en 2025. Hay algunos asambleístas que dicen, no le tengan miedo a la muerte cruzada.
que se venga la muerte cruzada. Es que mira, ayer yo escuchaba a un asambleísta, Alejandro Jaramillo, de la Izquierda Democrática, decir, la ciudadanía no confía en nosotros, deberíamos irnos todos a la casa. Y lo mencionamos acá en el último espacio en el que estuvimos juntos, Gustavo Osvaldo y amigos. Estamos a punto, desde mi punto de vista, por supuesto, de un estallido en que la gente salga a pedir que se vayan todos. Porque aquí no es un asunto de que se va Guillermo Lasso y el país se convierte en el paraíso, o se va la asamblea y nos convertimos en potencia mundial. El problema es un problema de instituciones. Tenemos las funciones del Estado podridas, cooptadas por la corrupción, independientemente de que haya 1, 2 o 3 personas que se salven. Instituciones que no sirven a la ciudadanía, sino que simplemente sirven para los funcionarios, las autoridades y para sí mismo. Y eso es algo que tarde o temprano va a terminar pasando factura. Mira, yo te pongo el ejemplo y agradezco que algunos mensajes a propósito de la entrevista van llegando a través de las redes sociales. Yo te agradezco que podamos tratar, por ejemplo, a propósito de la corrupción. ¿Qué está pasando con la Fiscalía? ¿No le dañó incluso el eslogan al gobierno del encuentro, generando toda la parafernalia del caso encuentro? Vamos a esperar quizá como con Lenin Moreno y Sinohidro unos 3, 4, 5 años para decir, cierto, me he olvidado de emitir una orden de prisión o un pedido de orden de prisión o un pedido de medidas cautelares contra el señor Luque. Es que Moreno y la fiscal son panas. Bueno, parece que las amistades se rompen. Acuérdate que también era muy amiga del contralor Celi. Y ahora están peleados y tú eres la que me persigue. Entonces, de nuevo, instituciones que actúan a conveniencia. Instituciones que actúan discrecionalmente, que dependen del criterio subjetivo de una persona en lugar de aplicar la ley. Ojalá los medios de comunicación, algunos lo están haciendo, abran espacio para preguntarle a la fiscal, sin necesidad de romper, como han querido a través de la guía, los temas de confidencialidad o de reserva. ¿Qué está pasando con la investigación del caso Encuentro? Porque capaz que antes era amiga de Moreno y hoy es amiga de Danilo Carrera, no lo sé, habrá que preguntarle. Claro, son temas que me dejas, ¿no? Y eso se quedan, ¿no? Se quedan con el paso del tiempo, tú te olvidas. Elucubrar. Y lamentablemente tenemos tal avalancha de preocupaciones, de problemas, que nos olvidamos. Así es. Y después aparecen con sus mejores sonrisas, 3 o 4 años después, se candidatizan y ganan. Eso es lo que pasa. Esa es la triste realidad de nuestro país, lamentablemente. O hay personajes que fugaron del país acusados de delitos y ahora son los principales actores en los medios de comunicación, referentes. O que incluso prófugos intenten darnos lecciones de moral a través de las redes sociales cuando han sido acusados de delitos que nos afectan a todos. Así es que complejo y nuevamente... Pero yo te preguntaba el tema, Mauricio, tú decías, y el caso está muerto si es que la Corte Constitucional decide no admitir ese juicio político. Pero no estaría tan muerto el tema, porque se prevé, ayer le escuchaste al presidente de la CONAIE, y señalaba que las cosas se podrían calentar, y muchos hablan ya de comenzar a calentar las calles y que podrían haber pero yo nuevamente me refiero, incidentes. Ojo, muerto el juicio político, insisto. El juicio Revisemos político. lo que es la ley orgánica de la función legislativa, artículo 95. El último inciso es claro al hablar de que no se podrá proponer otro juicio político por los mismos hechos. Es decir, si la Corte Constitucional dice que no es viable esto, que no hay razones para viabilizarlo, hasta ahí quedó el tema del gran padrino, del león de Troya o de lo que quiera que se le esté acusando en ese informe que ha determinado la Asamblea Nacional en su proceso de fiscalización. Habrá que buscar otros temas, habrá que buscar otras razones, si es que efectivamente creen que las hay. Pero podría revivir el tema de la revocatoria. La revocatoria ya revivió. Que está ahí que avance es otra cosa. Que está en el contencioso, Es ¿no? que a eso vamos, y lo discutimos. Oye, y que también esperan ahí tiempos, timing políticos, que en el contencioso electoral. Es probable. No te olvides que hay una renovación en marcha del Tribunal Contencioso Electoral. Que quién sabe si los que están dejando el Tribunal Contencioso Electoral no quieren jugar al baile de las sillas y terminar en el Consejo Nacional Electoral.
Y como sabemos que el Consejo de Participación Ciudadana es quien tiene a cargo estos procesos, pues hay que también congraciarse políticamente con quienes dan las órdenes, ¿no? Entonces, veamos efectivamente qué es lo que pasa, pero es irresponsable que una institución que debería viabilizar el derecho de participación de 1, de 2 o de 1000 ciudadanos en cuanto a la revocatoria de mandato no lo haga. ¿Tú le ves que vienen días, semanas de convulsión en el país, Mauricio? Semanas de incertidumbre, semanas de inestabilidad, semanas de problemas indiscutiblemente. Y creo que quienes terminamos pagando los platos rotos somos los ciudadanos. Desde luego, y lo que están reclamando, seguridad. Porque los políticos, después incluso de un juicio político, se dan un abrazo y salen a tomar un café juntos, porque poco o nada les importa a los que estamos en la calle, están más preocupados de sus temas personales. Pero ¿qué hacemos en ese caso, pues, Mauricio? ¿Qué iniciativas le ves en la ciudadanía? Porque planteamos, necesitamos más seguridad, necesitamos desarrollo. La protesta pacífica, Osvaldo, es un derecho de la ciudadanía. ¿Se puede ejercer? Por supuesto que sí. ¿Tiene que estar garantizada por el Estado, los gobiernos, las instituciones? Claro, siempre y cuando sea protesta pacífica. Y siempre y cuando se la haga de la mejor manera posible y siempre con una propuesta de la mano. Porque no se trata solo de decir que se vayan todos o que se vaya Lazo. Cuando la solución parche o la solución que sobrevenga de ello pueda terminar siendo peor que la que estamos viviendo en este momento. ¿No le ves a Borrero como presidente? No lo sé. No lo sé. Si hay el juicio político. Esa es la. Pero es que una cosa es ser vicepresidente, otra es ser presidente, totalmente distinto. Pero partamos del hecho de que si prospera el juicio político y la Asamblea con 104, 107 votos censura y destituye al presidente de la República, Alfredo Borrero será el nuevo presidente por el resto del periodo. Él se encargará de mandar una terna para que se elija un nuevo vicepresidente al interior de la Asamblea Nacional y las instituciones seguirán ahí. No es que el señor Saquicela va a ser presidente. No, hay una sola forma en la que el señor Saquicela, según la Constitución, puede ser presidente, y es ante la falta concurrente, simultánea, al mismo tiempo, definitiva del presidente y el vicepresidente. Y esa no es la figura que se... Y eso es muy difícil, porque el momento en que tú destituyes, censuras y destituyes al presidente de la República, automáticamente, más allá de la posesión presidencial, queda asumido en la presidencia el vicepresidente. Oye, y si el vicepresidente, Osvaldo, decide renunciar, no es que firma una carta y se va, sino que esta carta tiene que pasar por la Asamblea. O en su defecto, si firma la carta y se va, y quiere la Asamblea dictaminar o resolver el abandono del cargo, tendrán que pasar algunos días, con lo cual el vacío total de poder de presidente y vicepresidente para que el señor presidente de la Asamblea, no voy a poner un apellido porque el 14 de mayo cambian las autoridades, asuma temporalmente y adelante elecciones, es poco probable. Así están las cosas. Oye, ¿no te interesa un golpe de Estado? Como es, digamos... no soy César Ron, no te preocupes. Porque están diciendo que los militares se hagan cargo, pues. Un gobierno cívico-militar. Qué terrible que una persona que se considere demócrata, que ha participado en procesos electorales y ha llegado a la Asamblea Nacional con votos, y que sigue buscando o seguirá buscando el poder a través de vías democráticas, se pronuncie a favor de una ruptura del orden constitucional establecido. En lo personal, no. Salidas democráticas hay muchas. Y si alguien quiere librarse de otra persona en el poder, que actúe conforme el ordenamiento jurídico, sin forzar, sin violar. Pero mira, ya están golpeando las puertas de los cuarteles. Y ha pasado recurrentemente. Mauricio, grato conversar contigo. Muy Siempre amable. un gusto, Gustavo, doctor Osvaldo, amigos. Así es que aquí estaremos en los próximos días. Ahora veamos qué más pasa en nuestro país. Veamos, dijo un ciego. Vamos a la pausa. Gracias al doctor Mauricio Alarcón, importante analista político, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Ya estaremos para conversar otros temas también que tiene la Fundación, que son muy importantes respecto a lo que significa, por ejemplo, los gobiernos seccionales, la legislatura. Bueno, hay tantas cosas, ¿no? Ya estaremos conversando. Vamos a la pausa, ya volvemos.